Luchando por la vida matrimonial apropiada, la enseñanza católica fomentaba que las personas se abstuvieran de contraer matrimonio en una denominada búsqueda de santidad. De hecho, se enseñaba que sería difícil disfrutar la salvación si la persona no era parte de un clero célibe. Lutero creía que la palabra de Dios hablada a través del apóstol Pablo, que el prohibir contraer matrimonio era una enseñanza de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 y 3, y que el llamarlo inmundo y no tener parte en esto era totalmente contrario a la Biblia. Basado en las Escrituras, Lutero enseñaba que el matrimonio es honroso. Hebreos 13 verso 4, y que éste había sido ordenado por Dios desde el tiempo de la creación. Además, Lutero sostenía que el matrimonio era santo y no pecaminoso, sino que prevenía el pecado. Martín Lutero y su amada esposa Katie Luther. Durante el tiempo que Lutero estuvo escondido en el castillo en Wartburg, él pasaba su tiempo traduciendo el Nuevo Testamento y escribiendo un número de artículos y tratados. Uno de los asuntos abordados en sus escritos era el de los votos monásticos. Lutero sentía la carga de que los monjes y monjas fueran liberados en práctica y en sus conciencias del voto de castidad, donde el celibato era obligatorio. Martín Lutero sostenía que esto era contrario a la palabra de Dios y al orden natural del hombre. Lutero creía que para la mayor parte de las personas, exceptuando a aquellos pocos que recibieron el don de Dios de permanecer solteros por causa del reino, es mejor que se casen a fin de evitar caer en fornicación. Primera de Corintios 7 verso 1 y 2. Los escritos de Lutero respecto a este asunto causaron gran conmoción entre la gente. Algunos monjes y monjas renunciaron a sus votos, dejaron los monasterios y conventos y comenzaron a casarse. Lutero era animado al oír estas noticias. Sentía que era mucho mejor que estos monjes y monjas se casaran en vez de que vivieran en inmoralidad, el cual era el caso de muchos que vivían en conventos y monasterios. Lutero animaba a los cristianos a seguir el principio de un marido para una mujer. Pero al mismo tiempo, tanto sus enemigos como sus seguidores le preguntaban por qué él animaba a otros a hacer algo que él mismo parecía no tener la osadía de hacer: casarse. Lutero sostenía claramente que él no era un hombre sin sentimientos, pero debido a que él en cualquier momento podía enfrentar la muerte acusado de herejía, esto causaría dejar una esposa en el lugar de viuda. Lutero conocía la palabra de Dios en Génesis capítulo 2 verso 18: no es bueno que el hombre esté solo, pero él sintió continuar por más años siendo un hombre soltero a fin de consagrarse completamente al Señor y la obra. Al oír que se les estaban dando esposas a los monjes en Wittenberg, Lutero declaró: ellos no me darán una. Sin embargo, todo esto cambiaría el 13 de junio de 1525, cuando Martín Lutero se convirtió en un hombre casado. Más adelante se describe cómo sucedió esto y quién fue la persona a quien Lutero entregó su corazón. Catherine von Bora. 2 años antes, en abril de 1523, Lutero y su amigo Leonard Kopp idearon un plan para ayudar a 12 monjas que querían dejar su convento. Esto constituía un riesgoso y audaz esfuerzo. El convento era regido por el duque Jorge, quien había decretado que ayudar a monjas o monjes a escapar era una ofensa capital. Una noche, escondidas entre barriles que habían sido previamente usados en el convento, las monjas fueron secretamente llevadas fuera en el carro de Kopp. Luego de que las monjas fueron liberadas, Lutero se dio cuenta de que otorgarles ayuda sería incluso más difícil que haberlas liberado del convento. Al igual que sus compañeras, estaba insatisfecha en el convento y estaba buscando al Señor, movida especialmente por los escritos de Martín Lutero. Una decisión aparentemente: Catherine era muy atractiva y tenía algunos pretendientes. Uno de ellos, de clase social alta, habría sido con quien Catherine se casaría, pero debido a que sus padres se oponían, no hubo resultados y Catherine permaneció soltera. Cuando Lutero le recomendó casarse con otro hombre, ella se negó, pero dijo que estaría dispuesta a casarse con él. Martín Lutero. Aunque él era 16 años mayor que Catherine, Lutero comenzó a reconsiderar su decisión de no casarse. Él buscó el consejo de sus padres, que estaban encantados con la idea. A pesar de que Martín no expresó estar profundamente enamorado, él dio 3 razones por las cuales cambió su forma de pensar respecto a su matrimonio. Lutero dijo que su casamiento sin duda agradaría a su padre, irritaría al Papa y desafiaría al diablo.
De esta manera a los 41 años Martín Lutero se casó con su novia de 26. Aunque avanzados en edad sus padres pudieron estar presentes. Johann Frederick, un amigo de Martín y elector de Sajonia, dio el convento negro a los recién casados como regalo de bodas. Este era el antiguo monasterio donde Lutero vivió durante sus años como monje. Muchos ojos estaban puestos en la unión que estaba llevándose a cabo en Wittenberg, pues era muy significativa en aquel tiempo. Mientras algunos estaban felices por los recién casados, otros criticaban cruelmente. Este fue el primer sabor de Caterine al cargar el oprobio del Señor juntamente con su esposo reformador. Uno de los amigos de Lutero le dijo que Caterine le sería una compañera en sus aflicciones. Ayuda mutua. Caterine llegó a ser una maravillosa ayuda idónea para Martín, tal como Eva fue creada por Dios para Adán. Caterine había sido soberanamente escogida por Dios para Martín. Ambos llevaban yugos en muchos aspectos y ambos estaban consagrados a Dios, ambos eran creyentes fuertes al seguir al Señor. Al leer sus cartas, uno puede apreciar sus personalidades tan compatibles. Al referirse a Kerry, Martín usaba la palabra carísima, que significaba su amada o la que él más apreciaba, y se dirigía a ella como "Menercieve mi corazón de amor". Pero otras veces, debido a que ella lo equilibraba y restringía, él la llamaba Keto, mi cadena. La historia nos dice que su amor floreció y creció con los años de matrimonio. Watchman Nee una vez dijo: el amor es como algo orgánico, necesita ser alimentado. El amor muere si no es alimentado. Si dejas que padezca hambre, el amor morirá. Pero si lo alimentas, crecerá. Durante su matrimonio, Martín y Kerry aprendieron a amarse, valorarse y respetarse. Más tarde, Martín expresó: si perdiese a mi Katie no volvería a casarme aunque me ofrecieran una princesa. Ellos eran verdaderos coherederos de la gracia de la vida. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Una mujer virtuosa y una madre amorosa. Con el tiempo, Katie y Martín fueron bendecidos con 6 niños: Hans, Elizabeth, Magdalene, Martin, Paul y Margaret. Caterine fue una esposa y madre amorosa y una buena administradora de todos los asuntos que involucraban el cuidado del hogar y los negocios de la familia. Ella transformó el convento negro en un hogar cómodo, una proeza desafiadora. El convento funcionaba como hogar, hostal y hospital donde Katie era quien administraba. Había tiempos en los que las 40 habitaciones estaban ocupadas, no solo con sus propios hijos, sino con otros parientes, amigos, estudiantes pobres y diferentes huéspedes y refugiados. Como Roland Benton escribió en su biografía de Martín Lutero: el alboroto de los bebés, niños, estudiantes, huéspedes, refugiados y sirvientes era tan grande que Lutero envió a su hijo Hans a estudiar a temprana edad para que pudiera estudiar en calma. Katie fue una diligente administradora de todos los asuntos de la casa, los cuales incluía un jardín, una huerta, un estanque de peces y un establo lleno de animales de granja. Martín la llamaba la estrella de la mañana de Wittenberg, ya que Katie se levantaba a las 4 de mañana durante el verano y a las 5 de mañana en el invierno. Martín estaba tan contento con su esposa que más tarde exclamó: no cambiaría a mi Katie por Francia ni Venecia. Él sabía que Dios le había dado a su esposa, y dijo: ella me es fiel y una buena madre para mis hijos. Martín apreciaba las habilidades que su esposa tenía para cuidar de los asuntos domésticos, pues esto le permitía continuar con la obra. Martín le confiaba a ella todos los asuntos domésticos. Katie también cuidaba la salud de Martín, tanto física como psicológica. Su hijo, un doctor, decía que su madre era parcialmente un doctor, pues ella cuidaba a Martín y a muchos otros en casa. Katie y Martín experimentaron muchas alegrías, pruebas, ansiedades y compartieron tristezas también. Su hija Elizabeth murió antes de cumplir 1 año. Respecto a esto, Lutero dijo: nunca pensé que el corazón de los padres podría ser tan conmovido por los hijos. Más tarde, a los 13 años, su hija Magdalena también murió. Esta fue realmente una gran pérdida para ellos. En su lecho de muerte con dolor, Martín oró: Señor, amo mucho a mi hija y quisiera que ella permaneciera con vida. Pero querido Señor, ya que es tu voluntad llevártela, estoy satisfecho de saber que ella estará contigo.
Ellos consideraban a sus hijos como el fruto y la alegría del matrimonio. Katie y Martín muchas veces en las tardes amaban pasar tiempo con sus hijos acompañados de música. El tiempo que pasaban alrededor de la mesa incluía una variedad de conversaciones en las que Katie participaba activamente. Muchas de estas conversaciones fueron escritas por estudiantes visitantes y documentadas en el libro Conversaciones de Mesa. Martín y Katie disfrutaron mucho el conversar el uno con el otro. Al igual que otras parejas, a veces ellos bromeaban. Un día Katie le preguntó a Martín cómo pudo David decir Salmo 7 verso 8: Júzgame, oh Jehová, según mi justicia, cuando él no tenía ninguna justicia. Cuando Martín le dijo que leyera la Biblia un poco más, ella respondió: he leído lo suficiente, he oído suficiente. Ya sé suficiente. Si solo Dios me hubiese dejado vivirlo. Claro está que ella no siempre era quien conducía la conversación. Una vez ella le dijo a Martín que le había sido difícil creer que Dios le había ordenado a Abraham matar a su propio hijo. Ella dijo: Dios no le habría hecho esto a su hijo. Martín le respondió: pero Katie, él lo hizo. En cierto momento, Katie ayudó a Martín a lidiar con la incredulidad. Después de que Martín estuvo deprimido por varios días, Katie se vistió de luto. Cuando Martín le preguntó por la razón de su vestimenta, ella dijo que Martín estaba en tal agonía que hasta parecía que su Dios estaba muerto. Lutero comprendió el mensaje y se reanimó. Este bello matrimonio encontró su fin con la muerte de Martín Lutero a los 62 años. Sin duda, Martín Lutero es recordado por su gran batalla en contra de la degradada Iglesia Católica Romana, por la liberación de la enseñanza de la justificación por fe, y por la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, dando a las personas acceso directo a Dios. Sin embargo, como podemos ver, su matrimonio con Katie y su vida familiar también fue un gran testimonio para los creyentes de aquellos días y, en particular, tuvo un gran impacto en el pueblo alemán. La apreciación de Roland Benton fue el Martín Lutero que se casó a fin de ser un testimonio de su fe. En realidad estableció un hogar e hizo mucho más que cualquier otra persona al definir las relaciones domésticas en Alemania por los siguientes 4 siglos. Como dice en Proverbios capítulo 18 verso 22, al encontrar a su esposa Katie, Martín Lutero alcanzó el favor de Jehová. Ella era como la mujer virtuosa descrita en Proverbios capítulo 31 verso 11 y 12, quien fue una corona para su marido. Martín confiaba en ella, y ella fue buena con él todos los días de su vida. Ella se gozaba al trabajar incluso cuando tenía que despertarse, aun cuando estaba oscuro, para cuidar su hogar. Ella extendía su mano a los afligidos y a menudo suplía a los necesitados. Fuerza y dignidad fueron sus vestiduras. Ella vigilaba de cerca los asuntos domésticos, y no comía el pan de la ociosidad. Luego de que su marido durmió con el Señor, Katie continuó por 6 años más. Ella se encargó del convento por un tiempo, al alquilar habitaciones para los estudiantes hasta que se desató la guerra en Wittenberg y tuvo que huir con sus hijos. Caterina intentó volver y reconstruir un par de veces, pero la guerra y la pestilencia la mantuvieron alejada de restablecer su hogar. Al ir huyendo de una plaga, Katie tuvo un terrible accidente del cual nunca logró recuperarse y fue a dormir con el Señor a la edad de 53. Sus últimas palabras fueron: me aferraré a Cristo como una hoja seca a un abrigo. Qué dulce testimonio nos ha dado la familia Lutero a través de su matrimonio y vida familiar. Martín Lutero escribió: el enamoramiento juvenil no perdura. Él consideraba tal amor como aquel vino que se acabó en las bodas de Caná. Mas también dijo: nada es más dulce que la armonía en el matrimonio, y nada más angustiante que la discordia. Y añadió: el matrimonio ofrece la más grande esfera para las buenas obras, porque éste se basa en el amor entre el marido y la esposa, el amor de los padres por sus hijos, a quienes nutren, visten, crían y cuidan. Si decimos que el matrimonio conlleva preocupación y problemas, esto es cierto, pero de estas cosas el cristiano no rehuye. Que todos aprendamos del modelo presentado por esta pareja. Estamos agradecidos por el testimonio de esta querida hermana y esposa de Martín Lutero, Catherine von Bora o Katie Lutero.